Cierto. Cordial saludo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Tertuleando con el Cartel. En esta oportunidad vamos a hablar de literatura latinoamericana. Vamos a tener 3 segmentos, los cuales van a estar muy nutridos y esperamos que ustedes los disfruten. El primer segmento de nuestro programa se llama Tertulia y Café, un viaje al ayer. Y bienvenidos. Hoy hemos viajado hasta la década de los 40 para contarles un poco de nuestra historia, la historia de la literatura latinoamericana que tiene como punto de partida el año de 1940. Es un placer, queridos televidentes, estar con ustedes compartiendo un espacio de literatura, de conocimiento e historia. Me encuentro con mi compañera María y Ana compartiendo un delicioso café colombiano. Y quiero que nos acompañen a hacer un viaje por el pasado. Nuestra historia parte en el año de 1940, cuando algunos autores, especialmente en la poesía, empiezan a pensarse por aquellas otras maneras de narrar y de contar lo cotidiano. Esto empieza a ponerse en declive, lo tradicional se empieza a poner en declive cuando llegan a nuestras tierras los intelectuales españoles. Recordemos, compañera María, que a principios de los años 30 ya habían iniciativas de ciertos poetas y escritores que querían romper con esa tradición. Por ejemplo, encontramos a Asturias y Carpentier, que rescatan todas esas tradiciones narrativas americanas, a Borges y a Huidobro, que hacen una ruptura con la tradición literaria. También encontramos a Martínez Estrada, quien da una explicación desde lo cultural, lo político y lo social, desde esa realidad americana. Pero también empieza a hacerse esto un poco más formal ya en la década de los 40. Está bien que esto empieza a ponerse en declive, que empiezan a aparecer ya unos atisbos de que esto debía cambiar su forma de contarse, de narrar la realidad. Sin embargo, ya hacia los años de 1940 y las décadas posteriores, con libros como El túnel de Sábato, El reino de este mundo de Carpentier, que fueron unos de los pioneros de este género, la nueva novela hispanoamericana, empieza a ser un poco más realidad de este asunto. Ellos empiezan a preguntarse por la existencia, para que nosotros como lectores seamos un poco más partícipes de esas obras, pensándonos nuestra existencia a través de sus palabras. Y es que precisamente, compañera María, ese es uno de los cambios de la nueva novela, que el lector empieza a ser un sujeto activo en la lectura, ya no se queda simplemente en el nivel de un lector pasivo que recibe solamente información, sino que tiene que entrar a interactuar con el texto. Se siente un poco más cómplice de la historia, puede ser. Esto es con lo que llega a partir de otros lugares como la modernidad, ¿cierto? La modernidad empieza a traer cosas que pasaron, por ejemplo, en Europa con la Segunda Guerra Mundial, y entonces sienten que no tenemos que pensarnos lo mismo que ellos, sino que nosotros también tenemos una realidad. Una palabra muy importante que va a aparecer aquí es lo universal. Empezar a pensar nuestras costumbres, nuestra historia, lo local para lo universal. Y es que precisamente, compañera María, los estragos de la guerra hicieron que los autores se preguntaran por ese sentido profundo que fuera más allá de la realidad exterior. Y de esa manera América se dirigió a sus fuentes, a sus formas de narrar, porque es que esto no se da como un cambio repentino, no significa que porque yo hoy diga que la literatura debe cambiar, mañana ya todo sea diferente, no. Todo fue como un proceso que empezaba ya desde el principio del siglo, cuando se puede notar, y incluso funciona como un eslabón entre la temprana novela hispanoamericana contemporánea y lo que vendría a ser posteriormente la novela más moderna, con fantasía, un poco más formalista,
Y lo que venimos a conocer un poco después, ya nos contarán en otra parte de este noticiero, es el realismo mágico. Para continuar con lo anterior sobre la nueva novela hispanoamericana, es importante señalar un postulado de Shaw en donde nos cuenta que a causa pues, de ese rechazo del realismo tradicional se dan ciertos fenómenos. Uno de ellos es la desaparición de la vieja novela criollista o telúrica, que tiene pues como tópico lo rural. Y otro de los fenómenos es la emergencia del neoindigenismo de Asturias y Arguedas, que es como esa recuperación o ese volver al ser americano y esas tradiciones indígenas que se han perdido. O a eso pues como a lo propio del ser americano. También se da la desaparición de la novela comprometida y la emergencia de la novela metafísica, donde se enfatiza en ciertos aspectos como ambiguos, irracionales y misteriosos de la realidad y de la personalidad, desembocando a veces como en eso absurdo de la existencia humana. Bueno, estas son unas de las cosas que empiezan a desaparecer cuando llega una nueva propuesta de la nueva novela hispanoamericana. Sin embargo, hay que resaltar también aquellos nuevas formas de llegar a la novela, aquello nuevo que se va implantando. Para eso aparece una palabra muy importante, un término muy importante, como lo sería realismo social, que empieza y tiene como pretensiones buscar la esencia de cada nación. Allí aparecen nuevos escritores más jóvenes como Isabel Allende, una mujer muy destacada en la literatura. También dentro de ese realismo social empieza a hablarse sobre, a buscar nuestras raíces indígenas, negroides, que de alguna manera ya conocían la historia. Ahora, también cambian las visiones, contaba Vargas Llosa, cambian las visiones sobre el amor, sobre el erotismo y sobre los temas cotidianos que tenemos los seres humanos como sentimientos. También cambia la forma de narrar, que ya lo comentábamos anteriormente, donde el lector aparece de una forma más participativa dentro de la obra. De esta manera también cambia el espacio, es decir, nosotros podemos contar la historia desde la calle, desde, no sé, desde las esquinas, desde el teatro, la cotidianidad de la casa, todo espacio puede ser narrado. En esta línea de reconocer nuevas visiones, nuevo espacio, nuevos narradores y lectores, aparecen dos formas o dos tendencias en las que se inscriben los autores. Podríamos decir que todos marchaban en la misma sintonía, pero no. Mientras unos autores era fundamental el tema de la imitación, se quedaban en esa imitación que de pronto se buscaba también romper, desde olvidando un poco lo tradicional o dejándolo atrás. Están los que van dejando eso tradicional y empiezan a experimentar con lo fantástico y en lo que llamaremos más adelante realismo mágico. María, ¿y quiénes son esos autores que nos hablan desde esos dos postulados? Desde la tradicionalidad de imitación aparece Vargas Llosa, Arguedas, David Viñas, Salvador Garmendia o Jorge Edwards. Y los que vienen a experimentar un poco es unos autores que de pronto conocemos un poco más, que hemos escuchado en otros lugares, como lo sería Rulfo, García Márquez, Cortázar, Sábato, Carpentier, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, porque es uno de los más importantes dentro de este movimiento. Ahora, aparece algo muy importante dentro de la narración, también dentro del lector, y es el tema de el existencialismo, lo que llamaríamos el existencialismo y que ya conocíamos anteriormente desde Kafka, Sartre y Camus. Camus con su novela El extranjero, por ejemplo, ya conocíamos un poco del túnel, donde nuestro personaje se pregunta por la existencia, ¿cierto? Y eso nos lleva a que nosotros como lectores también lo hagamos. Para terminar, queremos compartirle un postulado muy bello de Vargas Llosa cuando decía que la novela ya no sirve
a la realidad, sino que la realidad le sirve a la novela. Muchas gracias. Gracias. En el ámbito literario, en Latinoamérica, el siglo XX inicia con la publicación de las novelas Santa, Sangre Patricia y La Gloria de Don Ramiro. 3 novelas que significaron un parteaguas en la forma de concebir la literatura en América Latina. En este inicio de siglo se logran ver 2 posturas. Una tendencia decimonónica a la detallada observación que caracterizó al costumbrismo, al realismo y al naturalismo, y un interés por consolidar una técnica con posibilidades de innovación y contenido. Es la década de los 20 cuando esta intención narrativa conduciría a un nuevo estilo en el que la fantasía y la angustia existencial serían el centro de interés de escritores como Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. En los años 30, la literatura se vio marcada por el concepto de narrativa indigenista, que a su vez dio origen a una novela de compromiso social y político, la cual conduciría al debate en torno a lo que debía ser la narrativa latinoamericana. Por una parte, escritores como Rulfo, García Márquez, Asturias y Carpentier consideraban producir novelas genuinamente autóctonas que reflejaran la situación humana tal como es en América, es decir, buscar lo universal en un contexto americano. Mientras, por otra parte, Borges, Sábato, Mallea, Cortázar y Vargas Llosa buscaron centrarse en la condición puramente humana. Qué buen viaje al pasado con un café en mano. Ahora vamos con nuestro siguiente segmento llamado Recetas Literarias. En este programa vamos a hacer recetas literarias. Entonces iban a invitar a un señor, a un chef italiano, pero yo les dije no, pero si vamos a cocinar literatura latinoamericana, no deberíamos invitar a un italiano, aunque ellos nos permearon porque son de Europa y toda la cosa, pero debería ser alguien más localcito. Entonces me invitaron a mí, bien paisa. Entonces, miren, pues con carril en mano les voy a contar. Lo que vamos a cocinar primero es el realismo mágico. Esta tiene una estética literaria de extrañamiento y de asombro. Y los ingredientes principales son realidad. ¿Cómo se llama realismo mágico? Pues tiene realidad, pues es una cosa medio obvia, ¿no? Pero primero se tienen que poner una cabecita en la cabeza para que no les caigan los pelos ahí. Quedaría ya muy extraño esa cosa. Bueno, hay que hacer una aclaración aquí. Resulta que los autores del realismo mágico toman el realismo como fuente de su creación. Sin embargo, no es el realismo como el movimiento que fue después del romanticismo. No lo vayan a confundir, muchachos. Listo. Vea, entonces esta realidad usted la puede conseguir en la tienda más cercana que queda en la esquina, o también puede simplemente abrir su ventana y encontrar ahí mucha realidad. Asesinato de líderes sociales, masacres, lo del COVID-19, pero también usted puede encontrar en la literatura, como lo hizo Gabriel García Márquez, que se basó en su realidad histórica, política y social. Entonces, con esta realidad vamos a basar nuestro realismo mágico. ¿Listo, muchachos? Bueno, además también vamos a utilizar la magia. Pero esta magia es un componente muy maravilloso para que vean pues. Resulta que esta magia está hecha de los mitos, de las creencias populares y de elementos sobrenaturales. Entonces no vamos a hablar aquí de hadas, de elfos, de un montón de cosas raras, sino de las cosas mismas que habitan en nuestra cultura. Entonces eso también usted lo puede encontrar muy cerquita de su casa. Usted habla con un abuelo y mejor dicho, le da un montón de magia de este muchachito. Para que encuentre que es bien fácil de encontrar, usted simplemente lleva la escucha y ya. Con eso, mejor dicho, le dan de toda esta magia. Entonces, esta magia, además, usted, al combinarla con el realismo que utilizan los autores, crean el realismo mágico. Después les voy a contar más cositas, ¿listo? Ustedes le echan esta magia, que son creencias populares, cogen una cucharita
y sacan todo, que no le quede ni un mito allá adentro, listo, lo sacan todo, no son indiferentes, échenle de todo, listo, que les quede vacío la cajita de magia, listo, acuérdense, en esta magia es de creencias populares, de mitos, de todas esas cosas y elementos sobrenaturales. Y aquí vamos a hacer una cosa muy interesante, resulta que vamos a utilizar la antinomia. Resulta que la antinomia, ahí lo ven ustedes al revés, pero no importa, dice antinomia. Aquí dice la realidad y se combina con lo mágico, que ya lo acabamos de combinar en la ollita. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es revolverlo, porque una característica del realismo mágico es que no distingue, pues usted tiene que hacer un pacto ficcional y para eso usted también tiene que conseguir una cuchara como esta. Esta cuchara se llama pacto ficcional y es que cuando usted empieza a leer algo del realismo mágico, usted se lo come y usted lo que va a encontrar ahí simplemente es sin explicaciones racionales. O sea, esta cuchara usted lo hace pensar en que, ay, ¿cómo es que aparece esto aquí? ¿Cómo es que no aparece? Usted no va a tener dudas sobre eso. Así que aquí muestran la realidad como si fuera magia, así de sencillo. Entonces ustedes empiezan a revolver como si esto fuera natilla. Ustedes saben revolver natilla, ¿cierto? La natilla del 31 de diciembre, muchachos. Ustedes lo empiezan a revolver la realidad con esa magia y después ustedes van a mezclar con un poquito de antinomia, lo que acordamos, ¿cierto? La antinomia es esa mezcla entre lo natural y lo sobrenatural. Es una cosa que se contradice, ¿cierto que sí? Pero aquí la vamos a mezclar. Y los autores van a ser unos genios, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, que van a empezar a escribir y no se distingue. ¿Ve? Esto es magia, esto es real. Usted se mete en el pacto ficcional y todo se lo cree. Usted va leyendo y eso es maravilloso. Ustedes lo mezclan, echan toda la antinomia, que quede bien rico ese caldo de realismo mágico, ¿listo? Lo revuelven bien revueltico. Que quede bien revueltico, muchachos, porque la idea es que lo común y lo cotidiano se vea como irreal y extraño, ¿listo? Vayan apuntando esa receta que no se los olviden y la vayan a confundir. Y una cosita muy importante, recuerden calentar todos estos ingredientes a fuego bajo, porque es que ustedes que creen, pues a fuego lento diré, porque es que esto no fue de la noche a la mañana, esto fue un proceso muy lento, entonces por eso lo deben calentar a fuego lento, listo, esto fue un proceso de muchos años, lo del realismo mágico. Entonces, después con mucho cuidadito, cogen con un trapito para que no me quemen como yo me quemé, lo bajan. Con esta receta del realismo mágico, por ejemplo, un autor muy reconocido es Juan Rulfo. Él escribió este cuento que se llama El llano en llamas y tomaba muchas cuestiones de la magia. ¿Se acuerdan de la magia que le echamos? Este ingrediente tan famoso y tan bueno en el realismo mágico. Resulta que esto también lo utilizó Juan Rulfo y también Gabriel García Márquez y en El amor de otros demonios que les estaba hablando ahorita. Entonces les voy a leer un apartado de El amor y otros demonios. Los dramas más terribles no pasaban a la historia, pues ocurrían entre la población negra, donde escamoteaban a los mordidos para tratarlos con magias africanas en los palenques de cimarrones. A pesar de tantos escarmientos, ni blancos, ni negros, ni indios pensaban en la rabia, ni en ninguna de las enfermedades de incubación lenta, mientras no se revelaban los primeros síntomas irreparables. Bueno, ahora les voy a contar sobre la receta del surrealismo. Resulta que el surrealismo está formado por cosas muy diferentes al realismo mágico. Les voy a mostrar. Resulta que el surrealismo, por ejemplo, utiliza estas cosas. Resulta que esta receta es los sueños. Ellos utilizan los sueños para todo. La literatura, la pintura, en toda parte usted va a ver los sueños. Esa gente es feliz contando los sueños de los animales, de las personas, de todo. Entonces, el surrealismo tiene mucho de los sueños. Ese es un motivo para ellos escribir, para ellos crear. Además, utilizan la psicología de los personajes. La psicología de los personajes, ellos la utilizan para justificar sus acciones. Entonces hay personajes muy locos, muy extraños. Échenle todo eso porque ese surrealismo les gusta, le encanta jugar con la psicología de los personajes. Y hay un componente que se llama la distorsión de la realidad. Eso es como un reloj ahí todo raro, esa marca es muy rara. Este componente, este ingrediente, lo pueden encontrar en la droga, listo, en la tienda más cercana de sus casas. ¿Listo, muchachos? La distorsión de la realidad. Vamos a echarle un poquitico solamente.
Un poquitico, que no se nos vaya la... Ay, se molestó eso. Se nos fue todo. Ave María, hombre, no importa que se nos vaya toda la distorsión de la realidad, porque a esos surrealistas les encanta jugar con eso, distorsión de la realidad para todo, así que no importa. ¿Listo? Esto es el surrealismo. Les voy a contar un apartado. El sol paga en sí mismo. ¿Paga en sí mismo, dices? ¿Quién paga? No te escucho. El sol dices que muere. La culpa de su tarde. Braulio Arenas. Soñaba encontrar un muro de agua y el sol atravesándolo en el cielo. César Moro. Ahora vamos con una receta muy famosa, eso en toda parte la hicieron y mejor dicho eso pegó y pegó. Resulta que esta receta surgió después del romanticismo. Sí, es esa, es el realismo. El realismo lo vamos a crear con un ingrediente que ya lo teníamos, vea. La realidad, listo. Bueno, esta realidad la pueden encontrar también en los milenazos, en los remates, eso en toda parte está, listo. Así que le echamos pura realidad, porque eso les encanta a los escritores realistas, que ellos tratan de ser lo más puntuales posibles y que sea lo más verosímil a la realidad. Entonces también vamos a echarle objetividad, listo, pura objetividad, muy diferente al realismo mágico, porque ellos mostraban la realidad, pero también le mentían el componente mágico. ¿Sí se acuerdan de eso? Listo, pura objetividad, vean. Eso, mejor dicho, va a quedar es una cosa muy extraña, pero yo les encantaba porque querían romper como fuera con el romanticismo. Listo, ya hicimos el realismo, ahora vamos a leer un apartado de un escritor realista. Le dolía a su país como si le hubiera podrido la sangre. Le dolía fuera y en la médula, en la raíz del pelo, bajo las uñas, entre los dientes. Miguel Ángel Asturias. Listo, ahora vamos con una receta que dicen por ahí que es muy parecida a la de la literatura, a la del realismo mágico. Sin embargo, no tiene los ingredientes parecidos, de pronto un poquitico, pero no tanto. Entonces, esta receta es la de la literatura fantástica. Entonces, venga, pues le cuento. Estas ramitas, usted las encuentra por ahí en cualquier manga, listo. Estas ramitas se llaman ficción. Esa ficción usted las va a picar y las va a echar ahí, listo, porque la literatura fantástica tiene mucha ficción, tiene elementos maravillosos, elementos sobrenaturales, todo eso. Entonces, también le va a echar este polvito que se llama el misterio fuera de la realidad. Usted ve que los de la literatura fantástica escriben sobre otros mundos, otras realidades posibles, un montón de cosas así. Entonces, para que vean ustedes pues. Y esta es una gran diferencia entre el realismo mágico, porque la literatura fantástica busca el misterio fuera de la realidad, así como lo dice aquí la marca de este polvito, fuera de la realidad que nosotros tenemos. En cambio, el realismo mágico encuentra ese misterio, esas cosas que le llaman mucho la atención dentro de la realidad. Esa es la diferencia. Listo, apúntenla por ahí. Listo, cierran el polvito y vamos a echarle un elemento muy importante, que es el elemento sorpresa. Esta sorpresa, ustedes pueden ver que es muy diferente, también es mucha la diferencia con el realismo mágico. Porque en el realismo mágico para usted es muy natural encontrar una cosa extraña, eso es lo normal en el realismo mágico. ¿Se acuerdan de la cuchara con la que vamos a comer el realismo mágico? Esta cuchara es el pacto ficcional. Usted va a ir leyendo y usted ve una cosa rara que las tradiciones africanas, por ejemplo en Del amor y otros demonios, que era lo del exorcismo con lo de Sirva María de todos los ángeles, pero eso es normal, usted no se va a extrañar, ni va a dudar, ni se va a sorprender, como si lo pretendía hacer la literatura fantástica. Entonces, la literatura fantástica con el factor sorpresa, van a ver milagros, cosas extrañas, hadas, elfos, cosas así muy locas, y entonces eso precisamente lo que quiere la literatura fantástica, cosas extrañas, pero que causen ese factor sorpresa. En el realismo mágico eso es natural. Usted con el pacto ficcional, usted ya sabe que es lo sobrenatural y lo natural es lo casual. Usted no le busque explicación racional en el realismo mágico, listo. Ahí quedan pues pendientes, hágale pues. Y yo creo que me quedó un poquitico de distorsión de la realidad. Ahorita estaba de otro color, pero esta realidad está muy loca y ya cambió de color. Listo, esta distorsión también la vamos a echar
porque ellos están muy locos, y como les digo, les encanta coger la realidad y buscarle el misterio afuera. Una cosa extraña, pero mejor dicho, ellos ponen, incluso esa es otra diferencia, como si la magia fuera real. En cambio, la diferencia con el realismo mágico es que la realidad es como si fuera algo mágico. Entonces ahí hay otra diferencia muy interesante. Los de la literatura fantástica le va a echar más un poquito de misterio fuera de la realidad, porque huele como muy normal, entonces hay que darle un poquitico más de extrañeza, ¿cierto? Un poquitico más de fantasía. Les voy a contar, esto no lo pueden dejar mucho tiempo al fuego porque esto viene generalmente en relatos cortos y breves, entonces usted no se ponga mucho tiempo a manosearlo por ahí como el real, no, déjelo así como está listo. Vean mis muchachos, les doy un tip para que se acuerden, listo, vean, ¿se acuerdan del elemento mágico que vimos ahorita en el realismo mágico? O sea, ¿se acuerdan, cierto? Que tiene mitos, que tiene cultura popular, elementos sobrenaturales. Y acuérdense de las ramitas que les acabamos de echar a la literatura fantástica, ¿cierto? Que tiene magia, que también tiene elementos sobrenaturales. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos ingredientes? Vamos a prestar atención. Resulta que aquí usted nunca ve, por ejemplo, a Cortázar utilizando un mito, utilizando unas cosas de la cultura popular para hacer, por ejemplo, sus cuentos, esto que no. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de ese muchacho que vomita conejos? ¿Sí se acuerdan? Que exageradamente un montón de conejos. Eso es cuestión de magia, eso es cuestión de cosas sobrenaturales, esto, de eventos así extraños. Pero mire que no utilizan la cultura popular, los mitos, como si lo hace, por ejemplo, Gabriel García. Que, ¿se acuerdan del amor y otros demonios? Ahí se habla, por ejemplo, de la hibridación entre Colombia y África, por ejemplo. Entonces, Sierva María, como les contaba ahorita, ella tiene ahí una hibridación entre sus siervos, que ya tiene siervos que vienen de África, entonces ya tiene cultura africana, y también lo de la cultura de la religión católica. Entonces, mire que estas son cuestiones más de cultura popular, de mitos, y la literatura fantástica utiliza elementos sobrenaturales, pero que son de otro ámbito. Listo, para que se acuerden ahí la diferencia. Entonces, muchachos, ya ustedes saben más o menos las recetas para que no vayan a confundir a la próxima los ingredientes. Listo, porque la literatura es para gozarla y para disfrutarla. ¿Cierto que sí? Chao pues, muchachos, que les vaya bien. Así la literatura, desmedida. Damos gracias a esta chica paisa que hizo este segmento de recetas literarias. Ahora vamos con nuestro último segmento, pero no es el de menos. Vamos con este segmento llamado Magazine. Entérese del autor, crónicas y entrevistas. Pues, queridos televidentes, bienvenidos a su magazine Entérese del autor. Hoy estoy en compañía de Juliana Montoya para contarles de 3 entrevistas que tenemos, 3 entrevistas, por cierto, cargadas de mucha historia y mucha magia. Así es, Juanpa, primero muy gratamente sorprendida de poder estar aquí en medio del confinamiento, pero bueno, como bien lo nombra, en primer lugar viajaremos a las vanguardias y específicamente de la mano de Franz Roh, crítico alemán, que nos dará una entrada a este mundo del realismo mágico. En el segundo momento tendremos de la voz de los mismos autores de Alejo Carpentier y también de Arturo Pietri, que nos hablarán qué es el realismo mágico y en qué se diferencia. Y por último, haremos un viaje a las raíces de este mundo maravilloso del realismo mágico. Iremos a Macondo y también llegaremos a Comala. Acompáñennos. El realismo mágico como término fue utilizado por primera vez en el año de 1925 por el crítico de arte alemana Franz Roh. En su libro titulado Realismo mágico, post-expresionismo, problemas de la pintura más reciente, en donde Roh caracterizó la pintura post-expresionista de 1918 a 1925. En 1927, el libro fue traducido por Fernando Vela y editado por la revista Occidente. Los autores tienen la voz. Buen día, mi nombre es Franz Roh. En mi texto Realismo mágico post-expresionista, lo que trato de hacer, o el elemento o el término que trato de implementar, es el término de realismo mágico. Pero para entender esto en la pintura, debemos en primer lugar mirar cuáles son sus vertientes, cuáles son sus variantes. Para esto, en un principio, tenemos el impresionismo. En mi texto delimito las tendencias del impresionismo y del expresionismo para dar a entender las razones
que llevaron a la formación finalmente del post-expresionismo. Esto es que los pintores impresionistas optaron por pintar lo que veían, de la naturaleza misma, de los objetos y sus propias sensaciones cromáticas. Por otro lado, los expresionistas, como reacción a esta forma de pintura impresionista, se rebelaron contra la naturaleza pintando objetos inexistentes o tan desfigurados que parecían extraterrestres. Los elementos más característicos del expresionismo son el color, el dinamismo y también los sentimientos. No se trataba de reflejar el mundo de manera realista y fiel, sino justamente lo contrario, romper las formas. Por otro lado, en la obra post-expresionista, lo que divagué en 1925 fue que pintores post-expresionistas como Max Beckmann, George Grosz y Otto Dix estaban pintando nuevamente objetos ordinarios, pero a diferencia de los impresionistas, lo hacían con ojos maravillados, porque más que nada es una suerte de magia de creación. Aunque los paralelismos entre las artes son un tema polémico desde siempre, no hay duda que existe una gran similitud entre el arte pictórico y la literatura. Es por eso que este término de realismo mágico, usado en las pinturas post-expresionistas, pueden fácilmente ser transpolados a la magia, al arte, a la literatura latinoamericana y, ¿por qué no?, a la vida misma. Arte de realidad y de magia, al que Rob bautizó realismo mágico, aunque años más tarde, en 1958, al referirse a los mismos pintores, reemplazó el término realismo mágico por el de nueva objetividad. Entonces, para Rob, la humanidad parecía destinada a oscilar siempre entre la devoción hacia el mundo de los sueños y la adherencia al mundo real. Eso de lo real maravilloso ha sido aludido muchísimas veces por todos los críticos y tratadistas, por algunos grandes escritores latinoamericanos que hemos tenido en ese sillón. Lo real maravilloso realmente es una definición que cuadra a un descubrimiento que hace de repente Alejo Carpentier, y es que lo real maravilloso estaba ahí, no había por qué inventarlo. Había algo más importante que el surrealismo, que estaba intentando inventar un falso maravilloso. ¿Cómo se dio usted cuenta de que existía lo real maravilloso, de que América realmente toda es lo real maravilloso? Pues precisamente el día, cuando digo que empecé a verlo de lejos, en que militando en el grupo surrealista, me dije, pero si lo que ellos buscan aquí está ya el estado bruto. Tan no me equivocaba yo, que cuando el fundador, jefe, el papa del grupo, que era André Breton, americano por primera vez en su primer viaje a México, que hace creo que en el año 42 o 43, tiene una exclamación: México, tierra de elección del surrealismo. Se encontraba en las calles lo que él había buscado muchas veces en París sin encontrarlo. Y si hubiera conocido un poco mejor América Latina, lo hubiera encontrado en todas partes casi de América. Podríamos llamar realismo mágico. El primero que usó esa palabra fui yo. Bueno, entonces de ahí se regó como la palabra tiene su destino, ¿no? Sí. Bueno, después me enteré que esa palabra no la había inventado yo. ¿Parece un alemán? Después me enteré porque buscando un libro viejo mío, me encontré un libro de la revista Occidente de 1920 y pico, de un crítico de arte alemán llamado Franz Roh, que escribió sobre el expresionismo alemán de los años 16 y 17 de la Primera Guerra Mundial. Y ese libro se llama Realismo Mágico. Seguramente, yo lo leí, claro, ese libro me impresionó mucho, pero luego me olvidé del
siempre va a ser y cuando estaba buscando una palabra para definir eso, me vino el realismo mágico sin darme cuenta de que no estaba inventando nada. Pero pegó la palabra y la palabra se ha pegado. Después Alejo, por esa misma época, habló de lo real maravilloso. A mí me duele lo mismo. Hay gente que se puede seguir dando delgado, ya estoy dando cosas y todas las personas. Yo conocí mucho a Alejo y no eran dos cosas, no tenían dos cosas y están hablando lo mismo. Él lo llamaba con una palabra y yo lo llamaba con otra. Pero lo que estamos hablando es eso, esa sobrerealidad, esa realidad compleja de mezcla cultural, de naturaleza mágica, de vida mágica. El año de 1900, entrando el año de 1929, llegué yo a París, tenía 22 años, que había publicado mi primer libro, y en París, por coincidencia, me encontré con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias, y establecimos una amistad estrechísima. Nos reuníamos casi diariamente, y todos estábamos trabajando y escribiendo. El que menos escribiera Alejo se gustaba más en música, ya eso fue muy curioso. Pero todos nos interesamos mucho por la literatura de la amo. Entonces, por una curiosa circunstancia, representábamos tres Américas Latinas muy distintas. Y eso es muy curioso. Miguel Ángel venía de Guatemala, de un país donde la presencia indígena es avasalladora, ¿no? Donde está la cultura maya viva, los monumentos y la gente, ¿no? Donde el quiere habla a la gente del pueblo. De modo que él venía de una América india. Alejo Carpentier venía de una América negra, de un indio. El cambio negro tiene una presencia muy importante, el folclore negro, la tradición negra, la música negra, y él sentía eso muchísimo. Y yo venía de otra América distinta, que era la Venezuela de esa época, que era un país que no era ni indio, ni negro, ni español. Era un país de inmenso mestizaje, ¿verdad? Donde la presencia indígena es muy pequeña. Eso es muy pequeña. La presencia negra es importante, pero está un poco concentrada en negro puro en ciertas zonas como lo violento, como la costa de Yamontún, la región costera, y con una tradición española, pero muy inferior a la religión española que pudo haber en Bogotá, o que pudo haber en México, que pudo haber en Perú. Entonces yo representaba no una América negra, una América india, ni una América virreinal tradicional, una América de mestizaje y de cambio, que era Venezuela. Entonces, eso refleja la complejidad del problema americano, cómo la realidad americana era simple, cómo era distinta, cómo era contrastada, y como vivían hablando cada una de las cosas del país. Eso me perdió la transformación. Lo que yo no sé muy a decir, existe una realidad americana mucho más compleja, mucho más rica, mucho más peculiar que lo que hasta ahora los novelistas han visto. Porque los novelistas hispanoamericanos, en realidad, o hacían costumbrismo, pero un costumbrismo un poco superficial, ¿verdad? Pero invocaban descaradamente a los franceses o a los americanos. Entonces no habría que darle expresión a eso. Y a eso nos pusimos. Entonces en esa época Miguel Ángel publicó Leyenda de Guatemala. Estaba escribiendo El Señor Presidente. Yo estaba escribiendo La Lata Colorada y lo veíamos. Alejo estaba escribiendo una novela negra. Y después la publicó y no le gustó mucho y la puso un poco en segundo término. Se llamaba Esto Yamba. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más misteriosos, un lugar que encierra la magia y la realidad. Nos encontramos en Comala. Adentrémonos para ver qué nos podemos encontrar. El lugar se ve misterioso. Tratemos de buscar a un habitante para que nos cuente sus formas de vida. Señora, buenas. ¿Nos puede colaborar con una entrevista? Muy bien, señora. ¿Y usted cómo se encuentra? ¿Que cómo estoy? ¿Acaso no me ve? Muerta. Muerta de la dicha por tenerlo aquí. Sin embargo, joven, usted se estaba demorando. Debió haber estado aquí desde ayer. Pero, ¿cómo lo sabe usted? ¿Que cómo lo sé? Me lo contó su madre. Mi madre, ¿pero cómo? Ella murió hace un tiempo. Ahora comprendo por qué su voz se oía tan lejana.
Señora, cuénteme, ¿usted ha vivido acá toda su vida? No. Recuerdo que llegué a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Me lo dijo mi madre antes de morir y me hizo prometerle que vendría a visitarlo. Se lo prometí tanto que recuerdo que agarré sus manos y le dije 1000 veces que lo haría. Después fue muy difícil poder separar mis manos de sus manos muertas. Pero cuénteme, ¿lo puedo encontrar? Más que encontrarlo, fue verme sumida en su lucha. Míreme aquí sigo. Han pasado miles de años y no he podido salir. Y joven, déjeme decirle una cosa. Si usted no se apresura, usted tampoco lo hará. Hay fuerzas mayores al misterio que le pueden hacer presa del miedo. Señora, tranquila. No trate de impresionarme, yo no tengo miedo. Le cuento, antes de venir a este lugar busqué información. Pero a pesar de todo, sí tengo una duda. Señora, cuénteme, ¿esto es un cementerio? ¿Es algo parecido? ¿Qué es esto? Y es que usted, ¿acaso dónde cree que llegan los muertos? Pero yo no estoy muerto. Eso dicen todos cuando llegan. Acostumbrarse es difícil, pero no se preocupe. Ahora sí, dígame. Bienvenido, o mejor, bienvenidos a Comala. Muchas veces cuando conocemos o leemos acerca de Macondo, sabemos que hay una pequeña muestra del retrato de nuestra cultura colombiana. Sin embargo, a veces surge la duda de cuál es la realidad o cuál es la ficción. Es por ello que hoy nos adentraremos al mundo mágico de Macondo, con la compañía de uno de sus habitantes, con José Arcadio Buendía, para tratar de dar respuesta a esta pregunta. Así es, y nos encontramos hoy acá con el señor José Arcadio Buendía. Don José Arcadio, cuéntenos, ¿cómo era el Macondo de entonces? El Macondo de aquel entonces era una pequeña aldea de más de 20 casas de barro, paredes construidas allá cerca a las orillas del río, un río de aguas diáfanas, pulidas, decían como huevos de dinosaurio, eran blancas y redondas. Don José Arcadio, yo no creo que ese sea todo el misterio que encierra Macondo. Debe haber algo más. Lo que ocurre, señorita, es que Macondo en aquel entonces era algo muy reciente. Nosotros no sabíamos ni cómo nombrar las cosas. Tocaba nombrarlas con el dedo. Pero no entiendo algo. ¿A qué se refiere con eso de reciente? Lo que pasa es que cuando ustedes intentaban descubrir la luna, nosotros apenas en este mundo habíamos descubierto que la Tierra era redonda. Sí, redonda como una naranja. Pero, don José Arcadio, ¿cómo me va a decir usted que un descubrimiento ya del mundo occidental van a descubrirlo también ustedes? Eso no tendría sentido. Señorita, se le olvida que acá la lógica es diferente. Macondo está condenado a 100 años de soledad. Para lo que usted es importante, para nosotros no. Aquí lo que realmente prima es la orientación. Por eso siempre tenemos una brújula para indicar el tiempo. Es más, construimos una máquina del tiempo que nos ayuda a guardar aquellos recuerdos inmemorables, las noches de insomnio. Pero eso no fue suficiente, porque tocó evocar a nuestros antepasados para que nos ayudaran a sobrellevar la vida. Sin embargo, don José Arcadio, muchas similitudes. Por ejemplo, yo conozco de una historia que fue trágica tanto en nuestra Colombia como en su Macondo. ¿Sabe usted algo de ello? Sí, por acá también llegaron los rumores de que tanto por allá como por acá había habido una revuelta. Por allá en las bananeras, pero por acá también se prendió la guerra. Los cultivos quedaron a medias. Pero todo empeoró cuando llegó el ejército. Claro, ahí sí que hubo más violencia, más muertos. Pero dígame, señorita, ¿acaso no pasó lo mismo por allá? Para cerrar, es necesario aclarar que el término realismo mágico entró a la academia en el año 1975 en el Congreso Iberoamericano de Literatura Hispanoamericana. Qué interesante conocer la postura de estos autores. Les agradecemos a todos ustedes por asistir a este programa
Esperamos que se conecten la próxima semana a un nuevo episodio de Tertuleando con el Cartel. Hasta luego.